Hola, mi nombre es Samuel Gómez Montoya, tengo 19 años, soy chef pastelero y soy el creador de Canelo Bakery. Toda la vida he vivido en Marinilla, estudié en el Colegio Regional Coredi hasta el grado sexto, luego migré para el Colegio Corazonistas, de donde egresé como bachiller académico. Bueno, yo vivo con mi mamá, mi hermana, mi papá y Max, que es la mascota. En el colegio viví una incertidumbre muy grande porque yo me estresé mucho en 11 cuando yo veía que todos mis compañeros sabían que iban a estudiar y yo estaba como en la indecisión de saber si estudiaba Derecho o si estudiaba repostería, hasta que mi mamá, mi motor y mi gran ayuda en la vida, me dijo como que, hijo, tranquilo, estudie lo que lo haga feliz, lo que quiera. Entonces yo le dije, mamá, voy a estudiar gastronomía, a mí el derecho me da mucho miedo, yo no soy una persona con el hábito de lectura, eso es una carrera que tiene muchos mitos, entonces yo prefiero no meterme en eso. Y ella me dijo unas palabras que aún recuerdo muy bien y era, hijo, yo prefiero que usted me diga a los 30 años que lo estudió, empezó y no le gustó, a que cuando tenga 30 me diga que, ay mami, ya hubiera sido yo un buen abogado, ya sería abogado. Entonces empiece, si no le gusta se sale, no hay problema, no se preocupe por la plata, que ahí miramos cómo hacemos, pero estudie lo que lo haga feliz. Entonces yo inicié mi primer semestre de Derecho y al segundo yo le dije, mami, no, pues a mí esto sí me gustó, la verdad me fue muy bien en el primer semestre. Entonces cuando inicié mi segundo semestre de Derecho, ahí fue cuando empecé a estudiar repostería en la Mariano Moreno, entonces empecé a cursar los dos estudios al tiempo. Yo recuerdo mi infancia como una infancia de un niño muy feliz. Yo siempre jugaba, yo mantenía donde mis abuelos, con mis primos jugando, entonces no tengo como algún momento traumático que me haya hecho decir como que mi infancia fue un poco aburrida. Y respecto a los deportes, yo sí he practicado muchos deportes, empecé con natación, hacía baloncesto, hice fútbol, voleibol, sin embargo nunca me quedaba en nada y eso fue algo muy criticado por mi papá, que porque yo no me bañaba en ningún lado. Yo empecé en el mundo de la cocina por mis abuelos también, que ellos hacían panes, han hecho pues como cositas en la casa desde hace mucho tiempo, entonces a mí me inquietaba un poco y yo empecé como a mirar. Y además también porque yo frecuentaba mucho a mi vecina, que ella era repostera, y yo pues como que jugaba con el hijo de ella y alguna vez me pidió un favor para ayudarle a forrar una torta en fondant y a mí me quedó sonando la idea, me empezó como a gustar y ahí fue como que creo yo que eran mis pequeños pasos en este mundo de la repostería. Sí, a él le ha gustado mucho como esas cositas de galletas, de mecaticos, de cosas. Él me preguntó y me dijo que estaba haciendo un curso y comenzó con alfajores. Y como mi casa siempre, yo tenía un horno muy bueno y comenzó a hacer los alfajores y yo sí le prestaba la cocina y allá los hacía y ahí comenzó. Cuando ya él mismo fue comenzando a hacer sus propias compras y sus cositas y a estudiar muy juicioso en la Mariano Moreno, traía y hacía las cosas, las tortas, nos lleva cositas, hace y nos lleva a la prueba. Sí, todos son los más favoritos, para mí me encantan esas tortas, que él es el que nos hace las tortas ya en todos los eventos de la casa, los 15, todos los eventos que hay en la casa, cumpleaños unos y otros. No hace mucho me celebraron los 60 de casados, hizo una torta así de grande, espectacular. Muy rica. A futuro lo veo un gran empresario. Más, él estudia abogacía, pero lo veo más como repostero que como abogado. Él va a hacer las dos cosas. Voy en el séptimo semestre de Derecho y en realidad pues he vivido diversas situaciones, pero ninguna ha sido traumática, ha sido muy normal de una carrera universitaria. Además que yo vengo de un colegio, egresé de un colegio más bien riguroso, entonces hacer ese cambio entre bachillerato y universidad para mí no fue nada tedioso ni difícil.
Sin embargo, pues coger un hábito de lectura, aprender a leer una sentencia, saber argumentar, han sido los desafíos en los que me he venido enfrentando. Sin embargo, creo que todos los he sorteado con la mayor pues tranquilidad de la vida y nada, me ha ido muy bien, gracias a Dios, pues un promedio de carrera de 4, entonces me siento muy bien con el proceso que he hecho en el derecho, porque si bien no es mi carrera que yo diga que es el anhelo más grande de mi corazón, yo sé que una de mis metas personales será hacerme profesional y la quiero hacer de la mejor manera. Creo que la materia más difícil por la que yo he pasado sería derecho penal. Moralmente a mí como que no me da para ser un abogado penalista y no quisiera desempeñarme en esa área del derecho. He visto derecho de familia, derecho administrativo y creería que esas son las dos ramas que más me han llamado la atención. Sin embargo, no sabría elegir en estos momentos qué otra especialización posible pudiera ser, porque todavía me faltan otras asignaturas que creería podrían ser de mi interés. Entonces no tengo una en estos momentos donde yo defina una rama posible en un futuro. La repostería inició con su primer receta, que eran unas galletas que yo llamé alfajores, pero en realidad no era la receta original de los alfajores ni lo que la gente normalmente consumía. Entonces yo a esas galletas las decidí pegar con arequipe. Yo recuerdo muy bien que esa receta me las dio una amiga del colegio, que la mamá era repostera y alguna vez también fui a la casa de ella y yo vi que estaba haciendo como sus cositas. Ella me dio esa receta después de haber hecho yo miles de intentos en la casa de alfajores que sabían súper malucos, que para mí era como meterme una cucharada de harina en la boca, pero que mi familia siempre apoyándome me decían que no era tan horrible, que no eran tan graves, pero yo sabía que no era lo que quería. Ella me dio esa receta y con esa receta es que yo empecé a vender alfajores. Esos alfajores se demoraban 1 hora y 45 minutos en el horno. Era muy difícil porque solo entraba una lata, entonces era un horno viejo. En su momento el horno tenía 20 años y yo 15. Entonces era muy difícil hornear ahí, se hacía pesado, era una jornada demasiado larga sacar la producción, pero ahí empecé con los alfajores. Cuando yo hacía mis recetas, yo solía subir una foto a Instagram porque siempre me ha gustado subir lo que preparaba. Cuando en una de esas yo recibí unos mensajes de una muchacha que me decía como que Samu, ¿dónde los compraste o los hiciste tú? Después ahí mismo me llegó otro, un muchacho como Samu, ¿de dónde son? Yo quiero. Y entonces yo les respondía que en realidad los había hecho yo y me dijeron que sí vendía. Entonces yo ahí mismo le pregunté a mi mamá, mami, me preguntaron que si vendo alfajores, yo los vendo. Y ella dice que hágale mi amor, véndalos, que aquí le sacamos los costos y se va haciendo a su plata. Entonces yo les dije que sí, que los vendía y empecé y se los ofrecí para el sábado siguiente. Yo tenía producción los sábados. Cuando yo hice mi primer tanda para vender, salían un poquito quemaditos, yo los raspaba después de salir del horno para quitarle como el quemado, porque inicialmente pues el horno no era como muy uniforme, entonces era difícil mantener el tema de la temperatura. Cuando ya después de este pedido yo le tomé fotos, lo subí a Instagram y me la volvieron a responder, Samu, ¿estás vendiendo? Y yo dije que sí, y así empecé cada 8 días a vender. Mi hermana me empezaba a conseguir clientes, entonces mi hermana también fue un factor importante porque ella fue la que principalmente me conseguía los clientes de cada 8 días. Entonces ya le ofrecía a los amigos y ahí fue cuando yo me empecé como a emprender y a darles a Marinilla de las delicias, los caseritos de Samu. Yo empecé en la Mariano Moreno porque yo había investigado como escuelas de cocina y esa era muy recomendada, era muy buena, entonces yo empecé como a pedir la opinión también, le pregunté a Lina, en su entonces era mi vecina, y ella me dijo que era una excelente institución, entonces empecé a estudiar allá. Hice una técnica laboral por competencias en panadería, pastelería y repostería, eso duró 2 semestres y luego me interesé mucho en hacer la profundización en alta pastelería, cuando vi que el mundo de los postres y de las recetas dulces era lo mío. Me marcó varios momentos, inicialmente que era los sábados y era para mí el día más feliz de la semana porque venía de estudiar una jornada de lunes a viernes de derecho para madrugarme el sábado a las 6 de la mañana
para llegar allá a las 7:30 más o menos y empezar la jornada hasta las 6 de la tarde. Era una jornada muy larga, pero yo era el más feliz estudiando, me hacía de verdad que mucha ilusión que llegaran los sábados para poder ir a estudiar. También me marcó mucho mis compañeras de estudio, que las quiero con todo mi corazón y que fueron parte fundamental en este proceso porque hicieron que cada sábado valiera la pena y que cada receta fuera aún mucho mejor. Cuando empecé a hacer más recetas, cuando ya había aprendido a realizar, por ejemplo, tortas, yo no contaba con batidora, sino solo con un globo manual. Entonces, a veces cremar la mantequilla con el azúcar me demoraba muchísimo tiempo y terminaba cansado. Entonces, yo me amarraba un trapo, me hacía presión como para no sentir, cambiaba de mano, hasta que un día me surgió la maravillosa idea de revolucionar en la industria de la gastronomía y decidí pegarle el globo a un taladro que tiene mi papá. Cuando entonces yo le hice así arriba, hundí el taladro y yo vi que el globo giró correctamente. Yo dije, aquí fue, yo no voy a invertir 2 millones de pesos que vale una batidora. Entonces, con el globo se lo puse en la mezcla de torta y lo primero que pasó cuando lo oprimí fue que el bowl voló y voló mezcla por todo lado, ensucié la cocina, llegó a todas las esquinas de la cocina. Y entonces me demoré mucho más, aparte de limpiar, volver a empezar y volver a hacer todo el proceso de la torta. Inicialmente, cuando Canelo Bakery empezó, se llamaba Caseritos de Samu, con sus alfajores que no eran alfajores. Luego, como fui estudiando y me estaba haciendo profesional, yo dije, este nombre tiene que migrar, esto no se va a quedar como casero, porque yo ya estoy haciendo algo más elaborado y más profesional, a lo que decidí llamarlo Canelo Bakery. Luego, yo empecé como a trabajar y yo nunca me cobraba porque mi mamá siempre me decía, hijo, capitaliza el negocio, capitalícelo. Entonces yo solo gastaba el dinero en materia prima. Cuando yo fui viendo la necesidad y yo le decía, ay mami, yo quiero un horno, qué rico cambiar el horno. Yo veo que mis amigos de la escuela, porque es una escuela en realidad pudiente, entonces yo veía que ellos compraban su horno, su batidora y yo me soñaba con eso. Entonces yo le dije como que mami, yo quiero comprarme una batidora. Y yo de mis ahorros personales compré la batidora. Luego, cuando estaba estudiando, ya después yo capitalizaba como el negocio, la empresa, con todo mi trabajo. Entonces yo nunca llegué a sacar un peso para mí, sino que todo lo que hacía yo lo ahorraba. Cuando ya mi mamá me dijo como que, hijo, venga, yo le presto la plata y compres ese horno. Empezamos a averiguar y para mí era un horno muy costoso y yo le decía, mami, no, qué miedo, yo ¿cuándo le voy a pagar ese montón de plata? Porque es que era mucho que yo no dimensionaba y yo decía, no, es que eso es mucha plata para mí, que nunca he recibido un sueldo. Entonces, con mucho temor, ella me decía, hijo, me lo paga hoy, mañana, en 20 años, no se preocupe por la plata, cómprese su horno que ahí me lo va pagando. Entonces yo continué con el mismo esquema de ahorro, que capitalizar el negocio y no cobrarme para mí. Entonces desde que tengo horno hasta un año después yo nunca me he cobrado un peso de la repostería, sino que la misma repostería se fue comprando sus insumos y con su trabajo, con mi trabajo, ella fue pagando el horno y ya lo libré, pero fue un año de mucho sacrificio, de no ver un peso por ningún lado y de mucho trabajo. Bueno, es muy difícil para mí hablar de una receta favorita porque en realidad todo lo que yo hago me encanta. Entonces yo soy un amante y catador del arte dulce y me encanta porque yo hago alfajores, tortas, galletas, cheesecakes y todo me encanta. Entonces hace poquito yo mencionaba en mis redes sociales, yo vendo, son mis favoritos, porque de no haber sido mi favorito nunca se lo hubiera ofrecido a ustedes, a mi público. Entonces para mí todas son favoritas, sin embargo mi corazón tiene un gran aprecio por los alfajores, porque ha sido esa receta clave que nos llevó al mundo de la repostería y que hasta el sol de hoy nos ha sacado adelante como negocio, como empresa, porque nos ha ido muy bien, son alfajores reconocidos y que han gustado mucho. Entonces creo que esa sería una receta favorita por lo clave en la historia que ha sido de Canelo y por la historia que hay detrás de estos alfajores. Canelo nace de un paseo familiar en donde
estábamos en la costa y yo me bronceé mucho y quedé pues muy morenito el color de la piel y una tía me dijo, ay, quedaste como Canelita Hollywood. Entonces a partir de ahí a mí en la casa me empiezan a decir Canelo. Y yo para toda mi familia soy Canelo, o sea, si alguien se refiere a Canelo están hablando de mí, eso es como mi apodo por decirlo así. Entonces yo he sido Canelo para ellas y la misma tía me dijo, ay, tú deberías llamar la repostería Canelo y a mí me gustó mucho. Entonces a mí ese nombre me ha parecido muy atractivo y ahí fue cuando lo llamé Canelo Bakery. Canelo empezó a consolidarse en el municipio de Marinilla, prácticamente que todos mis clientes son de acá y la verdad podría decir que el voz a voz y las redes sociales han sido la clave para consolidar los clientes que hoy en día hacen parte de Canelo. Entonces las recomendaciones de la gente, los alfajores, las historias que la gente sube etiquetándonos ha ayudado también a que la gente se vaya dando cuenta de que hay una repostería en este municipio de alta calidad con productos artesanales y muy deliciosos. Entonces eso es lo que nos ha hecho consolidar clientes. También me pasó alguna vez iniciando, no tenía mis estudios como repostero, que yo ya había empezado a vender tortas de una casera que yo había aprendido a hacer. Entonces yo también había aprendido cómo hacer una crema para decorarlas, todo, pero me pidieron una de fercho y el verde de fercho es como un verde limón y inicialmente yo no sabía de colorimetría, no sabía cómo llegar a ese verde y yo creía que solo echando un poquitico de colorante lo iba a lograr hasta que cogiera el color. Cuando me descuidé y terminé con un verde nacional. Sin embargo, yo dije, este verde no es, pero lo voy a aplicar en la torta, gran error. La puse, le mandé foto al cliente y el cliente me dijo como que Samu, no me gustó, no se la voy a recibir. Para mí eso fue obviamente muy difícil, fue, y creo yo hasta el sol de hoy, el fin de semana más duro que como repostero me ha tocado vivir, porque es frustrante uno encontrarse con ese tipo de cosas. Sin embargo, agradezco al cliente que no me la recibió porque personalmente y profesionalmente me hizo crecer un montón, de aprender a cuidar más el detalle. Entonces, nada, eso fue un episodio difícil de sortear. Yo recuerdo que ese día terminé la torta a las 11 de la noche y lloré en el sofá de mi casa por ahí hasta la 1 de la mañana porque yo no podía. Yo le dije al cliente al final, yo venga, yo sé que yo adquirí con usted un compromiso, no me la pague, yo se la regalo porque yo sé que ya nadie le va a hacer una torta para mañana. Entonces, venga por ella, yo se la doy. Nunca llegó, no apareció, no me volvió a responder mensajes. Entonces yo me la comí en medio de lágrimas con mi familia, mientras todos comíamos torta y quedábamos pintados de verde. Sí, gracias a Dios ya eso no volvió a pasar. Pues obviamente hay pedidos muy difíciles en donde lograr la perfección y la similitud en una torta es muy complicado. Pues uno también tiene que entender que aquí hay una persona artista que no trabaja igual al de la imagen de referencia. Entonces uno lo que hace es dar lo mejor como profesional y entregar un producto de calidad y acorde a lo que me habían mandado. La verdad, estudiar Derecho y ser repostero me ha ayudado como persona a guiar muchos aspectos en mi vida. Yo siento que la repostería como profesión principal, por decirlo así, porque el Derecho aún no lo ejerzo, pues me falta todavía terminar mis estudios, la repostería me ha dado muchas herramientas para desenvolverme en un mundo laboral o incluso así más parecido al derecho, porque la repostería, bien o mal, me ha enseñado a administrar, me ha enseñado a tener tolerancia a la frustración, me ha enseñado a lidiar con personas. Entonces, cada paso que yo doy en la repostería, yo sé que al fin de cuentas, como mencionas, es algo que me va a ayudar mucho en la integridad mía como Samuel Gómez y que voy a poder elaborarlo en todos mis aspectos de la vida. Inicialmente, el pago de los alfajores, de los caseritos de Samu, yo los iba ahorrando hasta que conseguí una buena suma de dinero y mi mamá me apoyó, mis papás ambos me apoyaron con la mitad para comprarme una moto, con el fin también de poder ir al colegio en su momento y para entregar los alfajores. Entonces, pues la moto la compré la mitad de la plata lo di yo y la otra mitad mis papás. Entonces, por ese lado, pues sirvió mucho la repostería. No, yo he seguido entregando los pedidos en motos, soy yo el que me encargo de llevarlos porque tuve una mala experiencia también con domiciliarios cuando llevaba a Medellín que no sabían lo delicado que es un producto de repostería y por ejemplo yo llevé unos cupcakes decorados, los mandé con un domicilio y no llegó crema, la crema estaba pegada a todo el empaque, entonces es muy difícil que la gente tenga ese nivel de conciencia de que están llevando un producto delicado de repostería que no se puede golpear. Entonces
entonces prefiero hacerlos yo cuando son cercanos, menos las tortas sí siempre pido que las recojan acá por lo difícil que es transportarlas. Cuando uno es repostero, cuando uno hace una torta, no solo es una simple torta como muchos podrían llamarla, sino que uno está haciendo el bautizo del hijo, el cumpleaños de mi mamá, los 80 de mis abuelos. Entonces cada torta tiene una situación especial detrás que uno como repostero hace parte de ella y da siempre su mejor trabajo posible para que todos queden contentos. La satisfacción más grande la tuve cuando monté, yo creo, mi primer torta de 2 pisos, porque nunca me habían enseñado cómo, nunca me enseñaron cómo ensamblar una torta de este calibre. Entonces era compleja, era difícil de hacer, pero logré sacarla adelante, me gustó mucho el resultado, quedaron muy felices con la torta, y el sabor característico de Canelo siempre ha favorecido mucho para que los clientes sepan que en esta repostería encuentran productos artesanales y de calidad. Cuando fui ayudante de cocina, la chef docente era mi profesora de pastelería también. Entonces en ella, que es una mujer muy talentosa, aprendí como la capacidad de liderar, de delegar, de orden. Entonces eso me ha ayudado mucho a la hora de trabajar en Canelo, porque sin duda creo que esos pequeños pasos como ayudante han sido fundamentales y fueron importantes a la hora de elaborar un producto acá, o de cuando solicito ayuda, por ejemplo, a una primita que yo le indico qué hacer, cómo, en qué momento, de qué manera. Y entonces eso me ayudó mucho a aprender a delegar, y el orden, el mise en place antes de empezar es fundamental, la limpieza, todo ese tipo de detalles que hacen que sea un producto mucho más ágil de hacer y que tenga un buen resultado. En Canelo, algo también que me ha gustado mucho realizar es ser profesor. Entonces he dictado diferentes cursos aquí en mi espacio y ha sido algo muy gratificante, porque en la docencia es que yo desarrollo mis habilidades también, y es donde yo encontré realmente la satisfacción de esta profesión. Entonces, en una visita que hice al río Melcocho con mi familia de paseo, encontré a la señora María, que es una campesina, que los que conocen el Melcocho saben las dificultades que hay para entrar allá, y ella sabe que no tiene muchas opciones para conseguir materia prima de calidad o cosas muy específicas o elaboradas como lo tenemos nosotros en la ciudad. Entonces ella me comentaba que cuando me vio, ella sabía que yo era chef. Yo no me explico cómo lo supo, porque nadie de mi familia interactuó con ella como para que ella supiera, sino que ella, cuando me llevó el almuerzo, me dijo: ¿usted qué le parece? ¿Usted qué es chef? Para mí eso fue algo muy traumático, pero muy bonito, porque en los ojos de María uno logra ver una señora con muchísimo recorrido en la vida, una mujer campesina que es muy berraca y echada para adelante, se le ve lo emprendedora, y ella me dijo que el sueño de ella era vender postres en el Melcocho. Entonces yo ese día me hice una promesa que yo iba a volver allá a enseñarle postres a María, porque no había otra manera de que ella pudiera salir de allá para hacer los postres. Entonces yo organicé con Canelo, hice una recolecta de dinero para cubrir algunos gastos de peajes, de materia, del caballo que nos lleva desde la entrada de Pailania hasta allá de donde vive María. Entonces con el dinero que recolecté logré llegar a María de una forma mucho más fácil, y le pude enseñar diferentes postres que fueran fáciles de elaborar con productos que ella pudiera conseguir por el ambiente en el que ella vive, y que ella pueda sacar provecho de eso. Entonces gracias a Dios nos fue muy bien. Yo también hice un recetario que era el recetario de postre de Milo, con el fin de ayudarle a María. Entonces las personas que compraban el recetario aprendían a hacer un postre nuevo, que yo se los explicaba ahí en el recetario, decía los ingredientes, las cantidades y el paso a paso, y además estaban apoyando el sueño de una mujer campesina y muy emprendedora. A futuro, Canelo se visualiza como una repostería grande, como una empresa que tenga muchos trabajadores, que sea de calidad, que nunca pierda ese sello que nos ha hecho crecer hasta el sol de hoy. Entonces siempre he visualizado a Canelo también de una forma muy bonita,
y muy abundante. Yo veo a Canelo grande, Canelo para mí es como un hijo y cada que pienso en él lloro de la alegría que me da ver cómo ha transcurrido el tiempo y cómo ha crecido a pesar de todas las cosas, de con lo poco que hemos hecho, lo grande que ha sido. Entonces lo visualizo muy grande, como una empresa y también metiéndole muchos más productos, siendo algo muy fino, muy artesanal, muy delicioso, como la gelatería y los productos de alta pastelería. El consejo que yo le daría a las personas que me están escuchando es que perseveren siempre, que paso a paso va cosechando uno grandes cosas. Entonces, para mí no fue nada difícil estudiar 2 carreras, ir al gimnasio, trabajar, cantar en eventos. Entonces, eran muchas cosas que he elaborado, simplemente siempre he sacado el tiempo para todo, porque tiempo sí hay. Es cuestión de organizarse bien, de saber que a todo hay que hacerle y que pasito a pasito las cosas se van dando en algún momento. Hey, si no me conoces, mi nombre es Samuel Gómez, creador de Canelo Bakery, y hoy te muestro cómo es emprender.